Leif Erikson, apodado el Afortunado, fue un explorador vikingo considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte. Su patronímico, Eriksson, se puede escribir también como Eriksson, Eriksson o Eriksson. Se cree que fue el primer europeo en pisar América del Norte continental, aproximadamente medio milenio antes de Cristóbal Colón. Según las sagas de los islandeses, estableció un asentamiento nórdico en Vinland, que generalmente se interpreta como la costa de América del Norte. Existe una especulación continua de que el asentamiento realizado por Leif y su tripulación corresponde a los restos de un asentamiento nórdico encontrado en Terranova, Canadá, llamado Eleance Auxiliary Meadows, que fue ocupado hace 1000 años. En 1929, la Cámara Legislativa de Wisconsin aprobó un proyecto de ley para hacer del 9 de octubre el Día de Leif Erikson, en el estado. En 1964, el Congreso de los Estados Unidos autorizó y pidió al presidente que proclamara el 9 de octubre de cada año como Día de Leif Erikson. Vida. Leif fue el segundo de los hijos del explorador noruego Erik el Rojo y de su esposa Theodild, y el nieto de Thorvald Asvaldsson. Su año de nacimiento se suele fechar en torno al 970. A pesar de que su lugar de nacimiento no esté referenciado en las sagas, es probable que naciera en Islandia, donde se conocieron sus padres, posiblemente en algún lugar a las afueras de Breiðafjörður y probablemente en la granja donde la familia de Theodild pudo haberse establecido. Leif tuvo dos hermanos cuyos nombres eran Thorstein y Thorvald, y una hermana, Freydis. Thorvald Asvaldsson fue desterrado de Noruega por homicidio y se exilió en Islandia acompañado por el joven Erik. Cuando el propio Erik fue desterrado de Islandia viajó hacia el oeste a una tierra a la que llamó Groenlandia, donde estableció el primer asentamiento permanente en el año 986. A Tyrker, uno de los esclavos de Erik, le fue confiado especialmente el cuidado de los hijos de Erik. De este modo Leif se referirá a él como su padre adoptivo. A Eriksson se le atribuye la cristianización de Groenlandia, pero el profesor John Johannesson demostró que la misión evangelizadora nunca tuvo lugar y que fue un invento de finales del siglo XII, obra del monje Gunnlaugur Leifsson. El argumento es algo intrincado, pero en resumen se orienta a la cantidad de presuntos países que fueron convertidos por Olaf Tryggvason en apenas 5 años de reinado. En 999 visitó Noruega y fue bautizado bajo amparo del rey Olaf Tryggvason, pasando el invierno con él. Alrededor del año 1000, guiado por los relatos del comerciante Bjarni Erjolfsson, se dirigió hacia el oeste y pasó un invierno en una tierra a la que denominó Vinland y que describió como abundante en salmones y pastizales. Su campamento constituiría el primer asentamiento europeo en América, sin que esto constituya un descubrimiento hecho que exigiría el conocimiento por parte vikinga de que estaban en un continente distinto y un posterior ejercicio de divulgación de ese saber, 500 años antes que Cristóbal Colón. Es probable que los vikingos se hayan aprovisionado de madera en la costa noreste canadiense hasta mediados del siglo XIV. Familiares y descendencia. Su hermano Thorvald Eriksson fue el primer europeo en tener contacto con amerindios, y también su primera víctima. El campamento, Leifsbuir, estaba ubicado en el extremo norte de la isla de Terranova, posiblemente en el lugar conocido actualmente como Eleance Auxiliary Meadows, y duró solo unos años antes de ser abandonado. Esto probablemente se debió al clima, a problemas internos y sobre todo a los enfrentamientos con los nativos. Las sagas solo mencionan una relación con una mujer de las Hébridas llamada Orgunna, quien concibió un hijo considerado ilegítimo, Orgils Leifsson. Galería.